estás viendo el primer capítulo de La Verdad de las Mentiras dedicado a Fani Willis. Had a very big event yesterday, as you saw, in Georgia, where the district attorney is totally compromised. The case has to be dropped. They went after, I guess, 18 or 20 people. They wanted to go after a lot of other people. They wanted to go after senators. She was out of her mind. Now it turns out that that case is totally compromised. What she did is illegal. So we'll let the state handle that. But what a sad situation. Cuando usted se encuentra con un mentiroso patológico, inmediatamente descubre que esa persona quiere convencer a todos. Cuando la persona no está convencida ni siquiera a sí misma, entonces comienza con unas prédicas estériles y comienza a profundizar de una manera dura en su entramado familiar más inmediato. Por eso, Fani Willis decidió que ella resolvería el camino de sus argumentos políticos en su comunidad religiosa. Si usted no lo vio, si usted no lo cree, si usted ni siquiera lo imaginó, tiene que ver a Fani Willis en la intimidad de su iglesia hablando de justicia, de infidelidades y hasta de acusaciones indebidas. Ponerse a hablar desde el estrado, junto a los suyos, en una comunidad de afrodescendientes, bajo el auspicio de la Biblia, los juramentos y el rigor de la familia, podrían dotarla de cierta credibilidad que ya estaba bastante perdida en el panorama nacional. Parece increíble, pero es cierto. Fani Willis hace política predicando desde su iglesia. But dear God, are you listening? Why does Camille Thorne and so many others question my decision in a special counsel? Lord, your flawed, hard-headed, and imperfect child, I'm a little confused. I appointed 3 special counsel, as is my right to do, paid them all the same hourly rate. They only attacked one. I hired one white woman, a good personal friend and great lawyer, a superstar, I tell you. I hired one white man, brilliant, my friend, and a great lawyer. And I hired one black man, another superstar, a great friend, and a great lawyer. Como era de esperar, en el condado de Fulton comenzaron a dificultarse ciertos y determinados asuntos, especialmente las cuentas. Se comenzó a notar que Fani Willis había hecho pagos indebidos a el fiscal Nathan Way, quien además era su amante. Way cobró por concepto de horas lo que jamás ha cobrado ninguna persona en el entramado de la justicia en el condado de Fulton. El manejo de los presupuestos fue de la mano de Fani Willis. Hay pruebas que han demostrado que buena parte del dinero que debería haberse dedicado a temas tan candentes en Georgia como el de las pandillas y el crimen en las calles fueron movidos o destinados por Fani Willis para, en primer lugar, pagarle a su amante, el señor Way, y en segundo lugar, fortalecer el presupuesto en función de una investigación estatal contra el candidato Donald Trump, que terminó arrastrando a otros 18 coacusados en el condado de Fulton, Georgia. Como parte de todos estos manejos, fue preciso ir ante la corte porque la impugnación de todo el proceso conllevó a que un juez de apellido McAfee tuviese que asumir las riendas de una investigación sobre la otra investigación. Una investigación para buscar el camino del dinero y saber cómo estaban marchando las cosas en Fulton. It is clear we have abuse in the DA's office.
I do not support what Fani Willis is doing with my tax money. I'm disgusted at the information that is coming out of the district attorney's office as a taxpayer. I am done with most of your silence at the DA's apparent love affair with the special prosecutor and gross mismanagement of taxpayers' dollars to pursue what appears to be a frivolous lawsuit based off of partisan politics. Apparently, guys like me need to court Fulton County female executives if we want a free ride at all paid expense. La investigación en Fulton junto a McAfee generó no pocas discusiones. Sirvió para demostrar otras realidades que estaban en entredicho. Comenzaron a aparecer evidencias muy importantes que relacionaban a Fani Willis con la Casa Blanca. Resulta que el registro de visitas a la Casa Blanca está cuidadosamente protegido. Cada una de las personas que han tenido visitas a oficinas o instancias de la Casa Blanca forman parte de este registro. Por lo tanto, la evidencia de que Fani Willis, durante todo este proceso judicial abierto, ha sostenido contactos con la Casa Blanca y especialmente con la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris, este es un hecho que no puede pasar desapercibido, especialmente cuando se está hablando de la independencia entre el sistema judicial y el sistema político o federal en los Estados Unidos. La división de poderes se ve quebrantada cuando te encuentras la evidencia contundente de los registros de visita de Fani Willis a la oficina de Kamala Harris en Washington. Se especulaba antes sobre, ¿será verdad que desde la Casa Blanca le están dando orientaciones a Fani Willis? Otros muchos se preguntaron, ¿a qué va tanto Fani Willis a la Casa Blanca? La búsqueda de los registros han consignado una copiosa evidencia. So we have a little update for you in the Fani Willis Loverboy scandal. Today, a Georgia judge heard the case to release all information about the conversations Fani's office had with the White House. Remember, Fani partied with Kamala last year. Loverboy met with Biden White House lawyers, and Schiff colluded with Fani on the Georgia case. The White House has its fingerprints on all 4 criminal prosecutions of President Trump. And now we know they have their fingerprints on this case. Este es el primer capítulo de La Verdad de las Mentiras dedicado a Fani Willis, toda una estrella de las noticias en el peor sentido de la palabra, una estrella local llegada desde Georgia y que se ha proyectado ante el mundo. Los delitos principales que ha tenido que perseguir Fani Willis en torno a Donald Trump y los 18 coacusados de Georgia tienen múltiples muestras de ensañamiento o de ese acto primordial de cumplir con orientaciones que vienen del más allá. Especialmente, Fani Willis fue advertida sobre la falta de alcance de su poder desde el condado de Fulton para poder trabajar una investigación que involucra a tantas personas relacionadas con el gobierno federal. Concretamente, le explicaron, en todo caso, esta debe ser una investigación y un proceso federal. Este no debe ser un proceso estatal. Fani Willis, cumpliendo lo que alguien desde el más allá le había orientado, o quizás por su ensañamiento consecutivo, sostuvo que el caso debería seguir siendo juzgado en el estado de Georgia. El caso debería seguirse moviendo desde el entramado del condado de Fulton. En ese momento, al parecer, no pensó en todas las consecuencias que se derivarían de este asunto. Un condado que judicialmente ha sido administrado de una manera indebida
tiene muchas huellas para mostrar a quienes vengan a auditarlo o investigarlo. A Fani, teniendo techo de cristal, no le importó el hecho de que podría ser apedreada. En efecto, las piedras han caído sobre su tejado y los cuestionamientos comenzaron desde el primer momento en el que se le dijo que un escenario ideal podría ser incluso desplazar este proceso judicial del condado de Fulton y ubicarlo en un condado más neutral y cercano al estado de Alabama. La respuesta de Fani Willis fue contundente. No aceptó que el caso se moviera de sus predios y exigió seguir siendo ella quien llevaba las riendas de la justicia. De todas estas discusiones hay copiosas evidencias. Fulton County District Attorney Fani Willis acknowledged having a personal relationship with the top prosecutor in former President Trump's Georgia criminal case. But Willis says that there's no reason for her to step aside. Almost a month after one of Trump's co-defendants first accused Willis and Special Prosecutor Nathan Wade of having romantic ties, the duo for the first time are confirming that their relationship has extended beyond friendship. But Willis says the calls from Trump and some of his co-defendants for her disqualification are baseless, offering a vigorous defense of her hiring of Wade and insisting that there is no conflict of interest. Wade also admitted the relationship in court filings, but said that he and Willis were only friends when the district attorney first hired Wade in 2021. Wade then began criminally investigating the former president over his efforts to cling to power after losing re-election. It ultimately culminated in a sprawling racketeering indictment against Trump and his allies last summer. In a 176-page response to the recent demands, Willis's office said the demands for her disqualification rely on, quote, supposition and innuendo, also writing that it is distasteful that such allegations require a response. Tras ver esta evidencia en la que, entre otras cosas, Fani Willis, obligada por la justicia, tiene que admitir su relación personal indebida, más allá de los hechos y de la justicia, con Nathan Wade, podemos concretar una serie de aspectos importantes que antes ya se venían diciendo y que forman parte de esta gran discusión. Se dijo que las visitas sistemáticas de Wade a casa de Fani Willis en horas de la madrugada estaban comprobadas a través del registro de los sistemas telefónicos y del uso de la plataforma GPS que delató a los amantes. Se probó que cada una de estas visitas tuvieron lugar incluso desde antes que se comenzara a desarrollar este proceso judicial, lo cual sirve para demostrar lo que todo el mundo decía. La relación extramarital de Wade con Fani Willis tenía una larga data. Fani Willis escogió al fiscal Wade a sabiendas de que era su amante. Esta interferencia probablemente iba a ser cuestionada por las partes de la defensa de los coacusados. The reasonable questions remain about whether Willis and Wade testified untruthfully about the timing of their relationship. I mean, that's... Today was a very good day for Donald Trump. This case is going nowhere. Even if, in the extremely unlikely event that this somehow staggers to trial in August or in the fall, think about this. There's another racketeering case in Georgia where jury selection, not the trial, jury selection has taken a year. This case is never going to trial before the election. You know, it's an embarrassment, all of this. I mean, Fani Willis has hung on, but this case is going nowhere very quickly. Buena parte del Departamento de Trabajo de Fani Willis en el condado de Fulton se puso en su contra. Entonces, trascendió que fue el amante Wade quien escogió a la mayor parte del Departamento de Justicia que ha trabajado con Fani Willis en el condado. Cuentan que Wade entrevistó en presencia de Fani a cada una de las personas, que el criterio de Wade pesó sobremanera para atender
las expectativas de todos los posibles contratados y que además Fani obligó a todo su departamento a presentar la renuncia para que se sometieran a un nuevo escrutinio cuando ella exactamente llegó a este sitio para ocupar el cargo. Por todos estos elementos que prueban una relación tóxica, una interferencia y una falta de rigor, Fani tuvo que prestar atención a los principales argumentos en su contra que fueron apuntando uno a uno a su posible descalificación. De esto se habla en esta evidencia. Specifically looking at Defendant Roman's motion, it alleges a personal relationship that resulted in a financial benefit to the district attorney, and that is no longer a matter of complete speculation. The state has admitted a relationship existed, and so what remains to be proven is the existence and extent of any financial benefit, again, if there even was one. So, because I think it's possible that the facts alleged by the defendant could result in disqualification, I think an evidentiary hearing must occur to establish the record on those core allegations. So just to emphasize, I think the issues at point here are whether the relationship existed. Esta es La Verdad de las Mentiras, capítulo 1, Fani Willis. La descalificación de los principales temas en torno a Fani Willis llevaron al camino del mal uso de los fondos estatales. Un sitio lleno de pandillas, un condado con mucha criminalidad, un presupuesto federal puesto en función de otras personas. Todo eso ocurrió en el caso de Fani Willis, quien, empecinada en perseguir a Trump, se olvidó de todos los problemas relacionados con el condado de Georgia. Se sintió tan plenipotenciaria que años antes de que el proceso llegara a los tribunales, cuando ella ya lo estaba asumiendo como un acto justiciero o de justicia, Fani se permitió hablar con todos los medios acerca de sus principales estrategias en torno a una presunta interferencia electoral del entonces presidente y candidato a la reelección Donald Trump. Ella contó cómo lo haría, argumentó su deseo de manejar un amplio número de coacusados y además se permitió que presuntos miembros del jurado para hacer sus trámites comparecieran ante los medios digitales y de televisión, además de la prensa impresa, contando argumentos antes de que comenzara el juicio para decir por qué creían ellos que en verdad Fani Willis era la máxima instancia para impartir la justicia. ¿Y por qué creían ellos, en verdad, que el candidato Trump debía ser declarado culpable? Also learning new information this morning about Fulton County DA Fani Willis and her affair with a member of the team prosecuting former President Donald Trump. Republican lawmakers say several whistleblowers are eager to come forward and testify that Willis misused state and federal funds. Now an emergency hearing is scheduled for this week. Esta es La Verdad de las Mentiras. No dejen de llamar al 305-728-2021 para que dejen sus opiniones en torno a Fani Willis. 305-728-2021. Fani Willis ha sido una revelación en el universo de la política en los Estados Unidos antes del estallido y de los hechos que tuvieron lugar en el estado de Georgia. Nadie mencionaba su nombre. Sin embargo, previsoramente, una fiscal como Fani Willis estaba debidamente apuntalada en un condado llamado Fulton al acecho de cualquier proceso que podría beneficiar el desenvolvimiento de las contiendas electorales. Una llamada terrible, inadecuada,
de la cual muchos se estarán quejando eternamente, realizada por el entonces candidato a la reelección Donald Trump, pensando que el gobernador del estado de Georgia le sería fiel en los principales argumentos para este tema. La llamada fue efectuada concretamente bajo el mando del secretario de Estado de Georgia, quien inmediatamente, con la aprobación del gobernador, hizo pública la grabación en la que el presidente reclamaba unos votos que consideraba había obtenido en el estado y que le podrían propinar la tan necesaria victoria para obtener la reelección como parte de las elecciones. El contenido de la llamada es innegable. La mala interpretación de todo cuanto se dice forma parte de muchas discusiones. Lo que ocurrió o dejó de ocurrir generó un caso no exento de sutilezas en el estado de Georgia. We've got some breaking news in one of former President Donald Trump's criminal cases. A judge in Atlanta granted permission today for Trump and other defendants to appeal his decision that allowed District Attorney Fani Willis to remain in charge of Georgia's sprawling election subversion case. Judge Scott McAfee issued what's called a certificate of immediate review, and that allows the defendants to appeal directly to the state court of appeals before the case goes to trial. McAfee recently ruled that Willis did not have a disqualifying conflict of interest because of her romantic relationship with Nathan Wade, who is the special prosecutor that she hired to oversee the election case. The appeals court, rather, is not required to consider the matter, but by appealing the judge's decision, Trump and other defendants are likely to cause further delays in the case, one of 4 criminal prosecutions facing the former president election year. De todo ello se ha estado hablando durante meses en las discusiones políticas de nuestro país. Todo llevó a que muchos de los coacusados posteriormente, los cuales hicieron llamadas y formaron parte de las gestiones por orden de sus superiores mientras trabajaban para el gobierno federal, todas estas personas comenzaron sus procesos judiciales por haber sido coacusados en el estado de Georgia. Todo esto ocurrió hasta que uno de ellos comenzó a buscar herramientas jurídicas y políticas fuertes como para desafiar a Fani Willis, probar su relación con el fiscal Wade y comenzar a quitarle fuerza como parte de los procedimientos. De todo ello hay valiosa evidencia. Well, it was a salacious couple of days on television, watching in a camera in the courtroom, to hear about the personal, intimate relationship of District Attorney Fani Willis and the special prosecutor that she hired, who was her lover for a period of time. The salaciousness of this and the fact that she decided to testify when she was angry leads us to a point that it has probably hurt her credibility. The case will not be dismissed. I doubt that she will be disqualified. But ultimately, although she wins the motion, I would say that it could be said politically that the case then legally. Cuando el juez McAfee en Fulton actuó de una manera ambigua en torno a lo que se estaba discutiendo sobre el fiscal Wade, cuando el juez McAfee fue más salomónico que el rey Salomón y lo que hizo fue acatar todo lo que se probaba contra las entidades judiciales del condado de Fulton, lo único que hizo fue autorizar el desarrollo de un proceso que fuese en busca de un escrutinio sobre Nathan Wade y Fani Willis. Los tórtolos, a partir de ese momento, comenzarían a ser mucho más escrutados por la justicia. Pero hubo mucha ambigüedad en el proceso de la corte. McAfee pudo tomar una decisión concreta en ese momento, escuchó todos los argumentos, esgrimió todos los regaños, pero no hizo lo que tenía que hacer.
¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque simple y llanamente no le convenía hacerlo, pues quedaría muy mal parado en torno al sistema judicial y a sus colegas en el estado de Georgia. Así que optó por exigirle a la propia Fani Willis que tomara medidas concretas. Fani, en un acto actoral muy pero muy esperado, escribió una misiva presionando a su amante Wade para que renunciara a este caso que había seguido durante tanto tiempo. En una carta cínica, palabrosa, plus y de muy poca credibilidad, Wade lamentó tener que retirarse de un proceso judicial tan importante y que había llevado él hasta las últimas consecuencias. Y fue así como ocurrió este nivel de renuncia después de que McAfee actuase con ambigüedad ante la Corte. De la ambigüedad de McAfee hay pruebas, hay verdades, hay evidencia. What I would say is misstates the law as it relates to what the law or what is required in order for an elected district attorney and their office to be disqualified. And what I would submit to the court is... Let's go back to that. Show me how. Yes. Show you how. So I think the first one they cited was Battle versus the state. Certainly a conflict of interest or the appearance of impropriety can be the grounds of disqualification. Well, there are a number of these cases that seem to exclusively rely on the appearance of impropriety. Right. Well, I think they acknowledge that there's some ambiguity here, that sometimes Whitworth gets cited to Ventura, and we've got this quote that comes up where it's just they only cite to an actual conflict that must be involved. They acknowledge the ambiguity. You're saying there's no ambiguity whatsoever. La abogada de un coacusado en torno a este caso que vincula a Trump y a otras 18 personas, un caso cuyo nombre es Los 19 de Fulton, llevó múltiples evidencias a la Corte Estatal de Georgia. Exigió ante la instancia estatal que el Comité de Ética y los comités que rigen los procesos judiciales escucharan toda la cantidad de argumentos que tenía ella para presentar en este juicio. Allí mostró evidencias de la relación de Wade con Fani Willis desde mucho antes de lo que habían dicho. Allí mostró que Fani Willis y Nathan Wade habían cometido perjurio al mentir ante la corte del juez McAfee. Allí mostró que Fani Willis y Nathan Wade habían establecido una persecución política en el entramado de este juicio. Allí mostró la abogada de este coacusado que todas estas personas habían sido presionadas en grado sumo y que incluso habían aceptado de una manera espectacular ser condenados con tal de librarse de la presión ejercida como parte del proceso judicial. Esta mujer llevó ante la Corte Estatal todos estos elementos, los cuales constituyeron muy fuertes argumentos contra Fani Willis. ¿Qué fue lo que dijo la abogada de este coacusado ante la Corte Estatal en Georgia? La verdad se dice con evidencia. One of the other things I did was I did open records for the White House access, and we had records that Ms. Willis and the mayor of Atlanta were at meeting with the vice president. Okay, and so this is the access history. How does that work? The White House keeps records of anybody that comes in and
has any kind of official meeting for sure? Yes, and my understanding is it's highly regulated who can access the White House, and so you have to apply in person or apply ahead of time, and then they give you a time when you make the appointment, and they give you a time when you're allowed to be in and when you have to be out by, and they track you. And I mean, that makes sense. They don't want anybody lingering in the White House, but they keep that. And so they're called WAVE records, I believe is what they're called, and I'm not sure what that's an acronym for, but they're publicly available. They're open records. And this record that's shown on the screen shows Fani Willis was a visitor with V. POTUS. I presume that's Vice President of the United States? Yes, it was. And what was the date of that back in, was that February sometime of 23? February 28, 2023. Is that before the indictment? Yes. Okay. Any further explanation of why Ms. Willis was meeting with the Vice President of the United States? No. I know Dexter Bonds, and I believe that's the same one that Mr. I think it's Dixon, the mayor of Atlanta, was also there. Okay. She became DA in, it would have been January 2021. Okay. So she became DA January 1st, 2021, but she had a transition team leading up to that. So, and Mr. Wade was in charge of her transition team. So Mr. Bradley told me all of that. We met for about an hour. Said that they had been together. They met at this conference. Nathan was still married, and Mr. Bradley was upset because of what happened in the divorce. He was upset because they were still married, the Wades were still married, and he essentially just left her after meeting Miss Willis and dropping the kids off at college. So. And Bradley was Wade's attorney in that divorce action you're talking about? Okay. Yes, I didn't know that at the time. But they were law partners? They had been, okay. Yes. Okay. And I actually don't know if he was still his attorney when he talked to me. I don't know if he was or not. All right. Because at some point, Mr. Wade represented himself, and then he hired a different lawyer. So I didn't know anything about the divorce at that time. So Bradley did not like the way Wade had treated his wife? He did not. But he represented him. He did not like the way he had treated his wife. He didn't like what was happening in the divorce proceeding, yes. Okay. And I mean, I remember specifically him saying, I handle my business, things like that. Like, that I don't leave my wife without alimony. Because this, and we talked about it. I mean, Miss Wade had been a stay-at-home mom for, they'd been married almost 30 years. And literally it was right after they dropped their youngest off at college that he said, move out, Una de las últimas torpezas cometidas por Fani Willis como parte de su proceso fue la de grabar una llamada telefónica sostenida con un despacho de abogados en el estado de Maryland. Fani Willis presionando a un acusado, el cual le ha hecho una defensa férrea, quiso comunicarse con su equipo de defensa. Este hombre, de una manera pausada, ha acusado a Fani Willis de racista. Lo curioso es que este hombre pertenece a la misma raza que Fani Willis. Él también es un afroamericano que cree que la afroamericana Fani Willis lo está tratando a él de una manera racista por ser él un hombre de la raza negra. ¿Te parece una locura? Pero este ha sido su principal argumento. Él ha mostrado múltiples evidencias sobre este asunto. Last week, my attorney and I made it public that District Attorney Willis very likely violated the Maryland Wiretapping Act, which is a felony here in Maryland. As far as we are aware, DA Willis did not have a warrant, and the call was not made in furtherance of law enforcement because I was already in custody. She simply broke the law. The truth is, DA Willis did not like the public backlash she was receiving, and over the course of multiple calls, she tried to find a way out of the mess that she created. She also made the claim that I denied a consent bond, which is a lie. The truth is simple and quite frankly sad. DA Willis is blinded by her upbringing, which was deeply rooted in radical progressive ideology and racism. She has no problem weaponizing her skin or her office to further its aims. While my skin is also black, DA Willis identifies me as white and views me as a defender of white supremacists due to my political beliefs. Deep down,
She wants to make me pay for what she feels is a betrayal to black culture. Her words and actions consistently demonstrate a hate for white people and a need to make this case about race. She has disrespected Judge McAfee and defense attorneys because of the color of their skin. It's racist and it's wrong. After my attorneys finish working on the appeal Judge McAfee granted, we will bring a motion asking the court to exercise its judicial power on equal protection grounds, because racism in any form is wrong. I, along with a lot of you, would like a speedy resolution. However, this is more than likely going to take time due to the district attorney's unprofessional, overly aggressive, and untruthful nature. Let me be clear that this is not an effort to delay justice or attack the district attorney because of her race or sex. It's because she actually broke the law in the same manner she's falsely accusing me of. Thank you, and I will see you back in Georgia. La polémica está aquí en que de la oficina de Fani Willis se comunicaron con los abogados de la defensa en Maryland de este hombre, y el equipo de Maryland está alegando que fueron muy maltratados por Fani Willis, quien a su vez grabó la conversación sostenida entre ambos despachos. En Georgia, la grabación de estas llamadas no constituye un delito. De hecho, por la grabación de una llamada hecha por el presidente Trump a el estado de Georgia en el momento del conteo o reconteo final de las elecciones, por eso exactamente es que se ha desplegado todo este escándalo convertido en un caso liderado por Fani Willis desde Georgia. Pero en Maryland las cosas no son iguales. Usted debe notificarle a la otra parte que le está grabando antes de hacerlo para que esto pueda funcionar oportunamente. Si esto no ocurre, usted está cometiendo un delito, especialmente cuando estamos hablando de procesos judiciales y de información altamente sensible. Ahora, esta oficina de abogados desde Maryland impone una demanda contra la fiscal Fani Willis, como si todo lo que le ha ocurrido a ella durante todo este tiempo y toda la destrucción de su caso, de su oficina, de sus abogados y fiscales especiales no le fueran suficientes. Fani Willis es una historia de mentiras, verdades, escándalos, manipulaciones, temas dignos del análisis en la verdad de las mentiras. Aquí se habla de la fatídica llamada a Maryland. Evidencia. County DA Fani Willis faces some new legal hurdles in former President Trump's Georgia election interference case. One of his co-defendants is now claiming Fani Willis illegally recorded a phone call with his attorney in an unrelated case in a different state, Maryland. That defendant says, quote, if Willis does not recuse herself from this case by noon on Monday, I may have no other choice than to pursue all lawful remedies. Meanwhile, Fani Willis has repeatedly spoken publicly about the Georgia election case. Recently, they tell me they don't like me to talk about race. Well, I'm going to talk about it anyway. Truth is, it's some challenges that come to being black. Let's say it for the record. I'm not embarrassed by anything I've done. I don't feel like we've been slowed down at all. I do think that there are efforts to slow down this train, but the train is coming. Right out of her mouth. Oh, my goodness. Trump has a gag order and she doesn't? Now, some co-defendants in the Georgia case are reportedly considering pressing for a gag order against Fani Willis. Last week, the judge ruled against Donald Trump's motion to dismiss the entire case. So let's talk first about what the purpose of gag orders are in the first place. And it's to prevent harm to the case or the people involved in the case that otherwise could not be undone. And we've seen these gag orders slapped again and again after one person and one person only. And his name is Donald Trump. But my question, Harris, is how is the harm that they say Trump is causing by tweeting about political bias any different or worse than, say, the district attorney in Georgia
talking publicly about the case, saying things like, God is on my side, or Letitia James, the Attorney General in New York, salivating over properties that Trump owns on Twitter, live tweeting all of his events. Because let me tell you something, if I'm a business person in New York, I'd be very worried that she would do the same to me and apply the law in a way that's never been applied before against me. Just doesn't matter that I'm not Trump. She's done it once. Why would she do it again? And if I'm a potential juror in Fulton County, how would I not be intimidated by the district attorney, a very powerful law enforcement officer, making all of these comments? Would I not be nervous to not potentially side with her if I'm on that jury? La historia de Fani Willis va a requerir otros muchos capítulos. Esta historia continúa. Cada uno de los hechos que hemos enumerado tienen el respaldo de múltiples evidencias. Podríamos estar hasta el cansancio hablando de una mujer que casi todo lo ha hecho mal, que lo único que ha conseguido para bien es alcanzar notoriedad por un alto precio en las noticias. Esto es La Verdad de las Mentiras, capítulo 1, dedicado a Fani Willis. Toda una revisión completa, el fact-check de la justicia, con la certeza de que amanecerá y veremos.